El millonario quiso grabar su primera noche, pero lo que descubrió lo marcó para siempre. La verdad en el video lo dejó sin aliento. El penthouse en Polanco se sentía más frío que nunca esa noche de octubre. Sebastián Herrera caminaba descalzo sobre el mármol italiano, sosteniendo una copa de whisky que había perdido su sabor hace horas. Las luces de la Ciudad de México se extendían ante él como un mar de promesas vacías, igual que su vida. ¿En serio creías que me iba a casar contigo por amor? Las palabras de Fernanda aún resonaban en su cabeza como cristales rotos. Sebastián, por favor, seamos realistas. Tu cuenta bancaria es lo único interesante de ti. 3 años de relación reducidos a una transacción comercial. Sebastián apretó el puño sintiendo cómo la copa se calentaba en su mano. A los 35 años, había construido un imperio hotelero desde cero. Había cumplido cada meta que se había propuesto, pero ¿para qué? Para rodearse de personas que veían dólares donde debería haber afecto. Su teléfono vibró. Otro mensaje de algún amigo preguntando por los detalles del rompimiento, seguramente para alimentar los chismes de la alta sociedad chilanga. Lo ignoró. Sebastián se dirigió a su oficina en casa, donde las pantallas de sus monitores mostraban los números de sus hoteles en tiempo real. Riviera Maya, Cancún, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, todos reportaban ocupación completa. El éxito que había perseguido durante años ahora se sentía como una jaula dorada. Fue entonces cuando vio la cámara profesional que había comprado meses atrás con la intención de documentar sus viajes de negocios. Una idea loca comenzó a formarse en su mente, una que habría descartado como absurda en cualquier otro momento de su vida. ¿Qué pasaría si simplemente desapareciera? No literalmente, sino de esta vida que había construido, pero que ya no lo llenaba. ¿Qué pasaría si comenzara de nuevo desde abajo y documentara todo el proceso? Sebastián encendió la cámara y se sentó frente a ella. Su reflejo en la pantalla le devolvió la mirada. Ojeras profundas, cabello despeinado, la barba de 3 días que había dejado crecer desde que Fernanda se fue. «Mi nombre es Sebastián Herrera», dijo a la cámara, su voz ronca por el whisky y las emociones. «Tengo 35 años y acabo de darme cuenta de que no conozco a una sola persona que me quiera por quien realmente soy. Esta noche voy a cambiar eso». Se levantó y caminó hacia el ventanal, la cámara siguiendo sus movimientos. «Mañana voy a dejar todo esto atrás. Voy a trabajar como cualquier persona normal, a conocer gente que no sepa cuánto dinero tengo en el banco, y voy a grabar cada momento, cada conversación, cada oportunidad de ser alguien real». La ironía no se le escapaba. Iba a usar su propia cadena hotelera como escenario de su experimento, pero como empleado, no como dueño. El Hotel Paraíso Azul, en Playa del Carmen, necesitaba personal temporal para la temporada alta que se acercaba. Sería perfecto. Apagó la cámara y tomó su laptop. En menos de 1 hora había enviado su renuncia temporal como CEO a su asistente, con instrucciones de que se tomara como una licencia por estrés, y había solicitado un puesto como asistente de mantenimiento en Playa del Carmen bajo el nombre de Sebastián Reyes. Esa madrugada, mientras empacaba una maleta con ropa que nunca había usado, camisetas sencillas, jeans, zapatos cómodos, se sintió más vivo de lo que había estado en años. No sabía qué iba a encontrar en esta nueva aventura, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. El avión a Cancún salía en 6 horas. Su nueva vida lo esperaba. El calor húmedo de Playa del Carmen golpeó a Sebastián como una bofetada amigable cuando salió del aeropuerto de Cancún. Había estado en esta región docenas de veces, pero siempre en autos con aire acondicionado, dirigiéndose a reuniones en suites ejecutivas. Esta vez, subió a un autobús público con su mochila al hombro y la cámara escondida en una riñonera. El trayecto le dio tiempo de observar realmente el paisaje que había visto solo de pasada durante años. Vendedores ambulantes en los semáforos, familias completas viajando en motocicletas, pequeños restaurantes con nombres pintados a mano que prometían la mejor cochinita pibil de la región. Este era el México real, no el filtrado y pulido que conocía desde las alturas de su imperio empresarial. El Hotel Paraíso Azul se alzaba frente a él como una versión más modesta de sus otras propiedades.
Había sido el primero que compró, cuando aún no era multimillonario, solo un joven ambicioso con un préstamo arriesgado. Ver los jardines bien cuidados y la fachada pintada de blanco y azul turquesa le provocó una nostalgia inesperada. Sebastián Reyes, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en una coleta alta y una sonrisa profesional, se acercó a él en el lobby. Soy Carmen Vázquez, la gerente de recursos humanos. Bienvenido al equipo. Sebastián estrechó su mano, sintiendo los callos que hablaban de años de trabajo duro. Era un contraste marcado con las manos suaves y manicuradas de las ejecutivas que conocía en México DF. Gracias por la oportunidad, señora Vázquez. Por favor, solo Carmen. Aquí somos una familia. Su sonrisa parecía genuina. Te voy a mostrar tu habitación en el área de empleados y después te presento con tu supervisor. Mientras caminaban por pasillos que él había diseñado, pero nunca había recorrido a pie, Carmen le contaba sobre la dinámica del hotel. Estamos en temporada de preparación para el invierno. Los huéspedes estadounidenses y canadienses empezarán a llegar en masa dentro de pocas semanas, así que todo debe estar perfecto. Ricardo, tu supervisor, es estricto pero justo. Has trabajado en hotelería antes, ¿verdad? Un poco, mintió Sebastián, recordando las reuniones de consejo donde revisaban reportes de mantenimiento, pero nunca había cambiado una bombilla o reparado una tubería en su vida. Su habitación resultó ser un cuarto de 3 por 4 metros con una cama individual, un escritorio pequeño y un baño compartido al final del pasillo. Las paredes de bloques de cemento pintados de blanco eran una versión muy lejana del mármol y la madera fina de su penthouse. El uniforme está en el armario. Tu turno empieza mañana a las 6 de la mañana. Carmen le entregó un gafete con su foto y el nombre Sebastián Reyes, Mantenimiento. ¿Alguna pregunta? No, creo que está todo claro. Perfecto. Una cosa más. Mañana es el cumpleaños de Paloma, nuestra coordinadora de eventos. El personal está organizando una pequeña celebración después del trabajo. Será una buena oportunidad para que conozcas al equipo. Cuando Carmen se fue, Sebastián se sentó en la cama y sacó la cámara de su escondite. Día 1, susurró al lente. Si mi contador viera esta habitación, se desmayaría. Pero ¿sabes qué? Por primera vez en años, me siento en casa. A través de la pequeña ventana, podía ver a los empleados terminando sus turnos, riendo y conversando en el jardín de empleados. Mañana él sería parte de ese grupo. La idea lo emocionaba y lo aterrorizaba a partes iguales. Se puso el uniforme, pantalón de mezclilla azul y camisa polo blanca con el logo del hotel, y se miró en el pequeño espejo del baño. El hombre que le devolvió la mirada se veía normal, ordinario. Por primera vez en su vida adulta, nadie lo miraría y vería dólares. Era exactamente lo que había estado buscando. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Sebastián ya llevaba una hora despierto. Los nervios lo habían mantenido en vela la mayor parte de la noche, alternando entre la emoción y el pánico de lo que estaba a punto de hacer. Se dirigió al comedor de empleados, un espacio sencillo con mesas de plástico y sillas metálicas que contrastaba dramáticamente con los restaurantes de lujo que él frecuentaba. El café era fuerte y amargo, servido en tazas de peltre, pero tenía un sabor auténtico que le recordó a las mañanas de su infancia en casa de su abuela. ¿Tú eres el nuevo? Un hombre fornido de unos 50 años se acercó a su mesa con las manos manchadas de grasa y una sonrisa burlona. Soy Ricardo Mendoza, tu jefe. Espero que no seas de esos fresas que se quejan por todo. Sebastián se levantó rápidamente, casi derramando el café. Sebastián Reyes, mucho gusto. Y no me quejo. Eso está por verse. Ricardo lo examinó de arriba abajo. Te ves muy limpio para alguien que supuestamente ha trabajado en mantenimiento. ¿De dónde vienes? Hoteles pequeños en Guadalajara, improvisó Sebastián, sintiendo cómo las mentiras se amontonaban. Nada muy grande. Bueno, aquí las cosas se hacen de cierta manera. Sígueme y trata de no estorbar. Las siguientes 4 horas fueron las más humillantes y gratificantes de la vida de Sebastián. Ricardo lo puso a limpiar los filtros de la piscina, cambiar bombillas fundidas y reparar una puerta del baño de empleados que había estado atascada durante semanas. Sus manos, acostumbradas solo a firmar contratos y teclear en laptops, se llenaron de ampollas y cortes menores. «¡Reyes!», gritó Ricardo desde el otro lado del jardín.
Ven acá, necesito que me ayudes con algo. Sebastián corrió hacia él, secándose el sudor de la frente. Ricardo estaba junto a una mujer joven que revisaba una lista en un portapapeles. Cuando ella levantó la vista, Sebastián sintió como si alguien hubiera presionado pausa en su mundo. Tenía el cabello castaño recogido en una trenza suelta, ojos color miel que brillaban con inteligencia y una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Llevaba un vestido azul marino sencillo, pero elegante, y sandalias cómodas que hablaban de alguien que sabía que estaría de pie todo el día. Paloma, él es Sebastián, el nuevo de mantenimiento. Sebastián, ella es Paloma Reyes, nuestra coordinadora de eventos. Es su cumpleaños, así que pórtate bien. ¿Reyes también? Paloma extendió la mano con una sonrisa divertida. ¿Somos parientes perdidos? Sebastián tomó su mano, notando inmediatamente la firmeza de su apretón y los pequeños callos que hablaban de trabajo duro. Podríamos ser primos lejanos, respondió sorprendido por lo natural que sonaba su voz. Feliz cumpleaños, ¿cuántos celebras? Los suficientes para saber que no debo decirle mi edad a un extraño, rió Paloma, y Sebastián sintió algo cálido expandirse en su pecho. Bueno, basta de coqueteo, interrumpió Ricardo. Paloma necesita que instalemos unas luces extras en el jardín para un evento de mañana. Es trabajo de 2 personas. Durante la siguiente hora, Sebastián y Paloma trabajaron juntos tendiendo cables y colocando reflectores. Ella demostró conocer más de electricidad que él, dirigiendo pacientemente sus torpes intentos de conectar los cables correctamente. ¿De verdad has trabajado en mantenimiento antes?, preguntó Paloma con una sonrisa traviesa mientras él luchaba con un conector. Porque pareces más perdido que turista en el metro. Sebastián se sonrojó, agradeciendo que el calor del día pudiera disimular su bochorno. Estoy un poco oxidado. En mi último trabajo, no hacía mucho trabajo manual. ¿A qué te dedicabas? La pregunta lo tomó desprevenido. Durante años presentarse había sido automático. Sebastián Herrera, CEO de Grupo Hotelero Costa Maya. Ahora no tenía idea de qué decir. Administración, murmuró finalmente. Cosas de oficina, ya sabes. Paloma lo estudió con curiosidad, como si pudiera ver a través de sus mentiras, pero no presionó más. En cambio, se concentró en explicarle cómo funcionaba el sistema eléctrico del hotel, hablando con una pasión contagiosa sobre eficiencia energética y sostenibilidad. Este lugar podría ser completamente autosuficiente con algunos cambios, decía, señalando hacia el techo. Paneles solares ahí arriba, sistema de recolección de agua de lluvia, jardines verticales para reducir el consumo de aire acondicionado. Sebastián la escuchaba fascinado, no solo por sus ideas, que eran realmente brillantes, sino por la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus proyectos. Era pasión genuina, no el cálculo frío que él estaba acostumbrado a ver en las juntas de negocios. ¿Estudiaste ingeniería?, preguntó cuando terminaron de instalar la última luz. Arquitectura. Paloma se limpió las manos en un trapo. Pero trabajo aquí para costear la universidad de mi hermana. Algún día tendré mi propio estudio de diseño sustentable. La certeza en su voz lo impresionó. No había duda ni vacilación, solo determinación clara. Estoy seguro de que lo lograrás. Paloma lo miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien creyera tan fácilmente en sus sueños. Gracias, Sebastián. Eres diferente a los otros chicos que han trabajado aquí. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, Ricardo apareció con una nueva lista de tareas. Pero mientras Sebastián pasaba el resto del día arreglando grifos y limpiando filtros, no podía dejar de pensar en Paloma Reyes y en la manera en que había hecho que se sintiera visto por primera vez en años. El jardín de empleados se había transformado para la noche. Pequeñas luces de colores, las mismas que Sebastián había ayudado a instalar esa mañana, creaban un ambiente íntimo y acogedor. Había una mesa improvisada con un mantel de plástico a cuadros rojos y blancos, decorada con flores silvestres que alguien había recogido de los jardines del hotel. Sebastián llegó recién bañado, con la única camisa decente que había empacado, una azul de algodón que había costado más que el salario mensual de cualquiera de sus nuevos compañeros, aunque nadie lo sabía. Se sintió extrañamente nervioso, como un adolescente llegando a su primera fiesta. «Sebastián», Carmen lo saludó con una cerveza fría. «Ven, te voy a presentar con todos.
Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de nombres y caras sonrientes. Estaba María, la cocinera principal que insistió en pellizcarle las mejillas porque estaba muy flaco. Jorge, el bartender que hacía los mejores margaritas de toda la Riviera Maya. Lupita, la jefa de housekeeping que tenía 6 hijos y una risa contagiosa. Y una docena de empleados más que lo acogieron con la calidez natural de la gente de la península. ¿Y dónde está la cumpleañera?, preguntó Sebastián, buscando con la mirada. Ahí viene, señaló Carmen. Paloma apareció desde la entrada del hotel y Sebastián sintió que se le secaba la garganta. Había cambiado su vestido de trabajo por una falda floreada que le llegaba a las rodillas y una blusa blanca de manga corta que realzaba su piel bronceada por el sol caribeño. Su cabello caía libre sobre sus hombros en ondas naturales y llevaba unos aretes de plata sencillos que brillaban bajo las luces. «¡Paloma!», gritó el grupo al unísono, y ella se sonrojó hermosamente. «No debieron molestarse», protestó, aunque su sonrisa decía todo lo contrario. «28 años y cada día más hermosa», declaró Jorge, levantando su cerveza en un brindis. «Gracias por recordarle a todos mi edad», rió Paloma, aceptando la cerveza que le ofrecían. María apareció con un pastel de 3 leches decorado con flores de betún rosa, y el grupo estalló en una versión entusiasta pero desafinada de Las Mañanitas. Sebastián se encontró cantando junto con todos, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en años. Después de soplar las velas, Paloma se acercó a donde estaba él, un poco apartado del grupo principal. «No tienes que quedarte al borde», le dijo. «No mordemos, te lo prometo. Es que soy nuevo. No quiero meterme donde no me llaman. Todo el mundo es nuevo alguna vez». Se sentó a su lado en una de las sillas de plástico. «¿Qué tal tu primer día? ¿Ricardo no fue muy duro contigo?». Sebastián se rió recordando las múltiples ocasiones en que había hecho todo mal. «Digamos que definitivamente necesito práctica. Casi inundo el cuarto de máquinas tratando de arreglar una tubería. Eso lo hace todo el mundo la primera vez. Yo inundé todo el salón de eventos en mi primer día aquí. Carmen tuvo que llamar a una empresa de limpieza especializada. ¿En serio? No pareces del tipo que comete errores así». Paloma lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de persona parezco?». Sebastián se dio cuenta de que había metido la pata. En su mundo, las mujeres como Paloma, inteligentes, hermosas, apasionadas, generalmente venían con títulos universitarios de escuelas caras y trabajos en corporativos. No trabajaban en hoteles para costear la educación de sus hermanas. «Perdón, no quise... Es solo que hablas como arquitecta, piensas como empresaria, pero trabajas aquí. Me confunde. ¿Te parece extraño que alguien inteligente trabaje en servicio?». Su voz tenía un filo que no había estado ahí antes. «No, no es eso. Es que...». Sebastián se pasó la mano por el cabello, frustrado consigo mismo. «La verdad es que estoy acostumbrado a un mundo donde la gente hace lo que estudió, donde todo está ordenado. Esto es nuevo para mí». Paloma lo estudió durante un momento largo, y Sebastián temió haber arruinado cualquier oportunidad de amistad antes de que comenzara. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Me gusta tu honestidad. La mayoría de los hombres que conozco tratan de impresionarme presumiendo cosas que no tienen o fingiendo entender mi situación. Tú, al menos, admites que no entiendes, porque realmente no entiendo. Pero me gustaría entender si me dejas». La sonrisa regresó al rostro de Paloma, más cálida que antes. «Mi papá murió cuando yo tenía 18 años. Lupita tiene 14 años ahora y sueña con ser veterinaria. Mi mamá trabaja doble turno en una maquiladora para mantener la casa. Yo trabajo aquí porque paga bien y me permite ahorrar para su universidad y terminar mi carrera los fines de semana». «¿Lupita es tu hermana?». «Sí, es la persona más importante de mi vida. Todo lo que hago es para asegurarme de que ella tenga las oportunidades que yo no tuve». Sebastián sintió algo profundo y desconocido moviéndose en su pecho. En su mundo la familia era una obligación social, reuniones incómodas en días festivos con parientes que lo toleraban por su dinero. Pero la manera en que Paloma hablaba de su hermana, debe ser increíble tener a alguien que te inspire así. «¿Tú no tienes hermanos?». «No, soy hijo único. Mis padres, digamos que no tuvimos la relación más cercana». Era la primera cosa completamente honesta que había dicho en 2 días.
Lo siento, debe haber sido solitario. Sí, admitió. Mucho. El grupo los llamó para partir el pastel, y el momento íntimo se rompió. Pero mientras Paloma se dirigía hacia sus amigos, se volteó hacia él. Sebastián, me da mucho gusto conocerte. Creo que vas a encajar bien aquí. Mientras la veía reír con María sobre algo que Jorge estaba contando, Sebastián supo que estaba en problemas. En menos de un día, esta mujer había logrado que cuestionara todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre lo que realmente importaba en la vida. Y lo más aterrador de todo era que no tenía idea de cómo decirle la verdad sin perderla para siempre. Una semana después, Sebastián había desarrollado una rutina que jamás habría imaginado posible. Se levantaba a las 5:30, desayunaba huevos rancheros en el comedor de empleados, trabajaba 8 horas bajo el sol caribeño y por las noches grababa sus reflexiones en la cámara escondida en su cuarto. Día 8. Susurró al lente mientras se aplicaba crema en las ampollas de sus manos. Creo que finalmente entiendo por qué la gente dice que el trabajo físico es terapéutico. Cada músculo de mi cuerpo duele, pero mi mente está más clara de lo que ha estado en años. Sus habilidades de mantenimiento habían mejorado considerablemente. Ya no inundaba cuartos ni confundía las herramientas, aunque Ricardo seguía supervisándolo como un halcón. Pero lo que más había cambiado era su relación con Paloma. Cada día encontraban pequeños momentos para conversar. Mientras él cambiaba las flores marchitas de los jardines, ella revisaba los espacios para eventos. Mientras ella coordinaba con proveedores, él reparaba las luces que iluminarían las bodas del fin de semana. Sus mundos laborales se entrelazaban naturalmente, y con cada conversación Sebastián se hundía más profundo en un problema que no sabía cómo resolver. Esa mañana, Paloma lo encontró luchando con un sistema de riego automático que se había vuelto loco durante la noche, empapando no solo las plantas, sino también el área del restaurante al aire libre. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, acercándose con 2 tazas de café. Creo que este sistema me odia personalmente, gruñó Sebastián, con el cabello pegado a la frente por el agua y la frustración. Paloma se rió y le entregó una de las tazas. Déjame ver. Se arrodilló junto a él frente al panel de control, tan cerca que Sebastián pudo oler su perfume suave, mezclado con el aroma de las flores del jardín. Mira, el problema está aquí. El sensor de humedad está dañado, por eso no registra que ya hay suficiente agua. Sus dedos se rozaron cuando ella le mostró el componente defectuoso, y Sebastián sintió una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con el sistema de riego. ¿Cómo sabes tanto de esto?, preguntó, genuinamente impresionado. Cuando estudias arquitectura sustentable, aprendes de todo un poco. Sistemas de agua, energía, climatización. Paloma desconectó el sensor dañado con movimientos precisos. Además, crecí en una casa donde si algo se rompía, teníamos que arreglarlo nosotras mismas. Eres increíble. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Paloma lo miró con sorpresa, una ligera coloración rosada apareciendo en sus mejillas. No soy increíble, solo soy práctica. No, en serio. Sebastián se incorporó olvidando por un momento toda precaución. Eres inteligente, trabajadora, independiente, hermosa, apasionada por lo que haces. Cualquier hombre sería afortunado de... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Paloma lo miraba con una expresión indescifrable. ¿Cualquier hombre sería afortunado de qué?, preguntó suavemente. De conocerte, de ser tu amigo. La decepción que cruzó brevemente por su rostro no pasó desapercibida, y Sebastián se maldijo internamente. Quería decirle que pensaba en ella constantemente, que cada conversación lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, que por primera vez en su vida había conocido a una mujer que lo veía realmente a él, no a su cuenta bancaria. Pero ¿cómo podía decirle algo así cuando toda su relación estaba basada en una mentira? Sebastián, dijo Paloma, poniéndose de pie y sacudiéndose el vestido, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Por qué siento que hay algo que no me estás contando? No sobre trabajo o sobre cosas técnicas, sino sobre ti. A veces hablas como si fueras otra persona. El corazón de Sebastián se aceleró. Durante la semana había tenido varios deslices,
mencionando restaurantes caros como si los conociera personalmente, hablando de viajes como si hubiera estado ahí, usando vocabulario que no encajaba con su supuesto background de trabajador de mantenimiento. No sé qué quieres decir. ¿En serio? Paloma lo enfrentó directamente, sus ojos color miel brillando con inteligencia. Ayer mencionaste que el diseño del lobby te recordaba al Hotel Rosewood de San Miguel de Allende. ¿Cuántos empleados de mantenimiento conocen hoteles de 5 estrellas lo suficientemente bien como para hacer comparaciones arquitectónicas? Sebastián sintió pánico puro. Se había dejado llevar durante una conversación sobre diseño de interiores y había mencionado uno de los hoteles competidores más exclusivos del país. Vi fotos en internet, murmuró, sabiendo que sonaba poco convincente. Sebastián, no soy tonta. La voz de Paloma era gentil pero firme. Sé que hay algo más en tu historia. No tienes que contármelo si no quieres, pero por favor no me insultes fingiendo que soy demasiado ingenua para notar las inconsistencias. Sebastián la miró a los ojos y vio algo que lo destruyó: esperanza. A pesar de haber notado sus mentiras, ella seguía ahí, dándole la oportunidad de ser honesto. Y él quería hacerlo. Desesperadamente quería contarle todo. Pero ¿cómo explicar que era el dueño del hotel donde ella trabajaba? ¿Cómo decirle que había estado viviendo una mentira para encontrarse a sí mismo? Paloma, Reyes. La voz de Ricardo cortó el momento como un cuchillo. Deja de coquetear y arregla ese sistema antes de que tengamos huéspedes quejándose de charcos en el restaurante. Paloma se alejó sin decir una palabra más, pero antes de irse completamente, se volteó hacia él. Cuando estés listo para confiar en mí de verdad, estaré aquí, pero no puedo fingir que no veo lo que está pasando. Sebastián la vio alejarse, sintiendo como si acabara de dejar escapar algo precioso entre sus dedos. Esa noche, frente a su cámara, no pudo articular ni una sola palabra coherente. Todo su experimento se estaba desmoronando, pero ya no sabía si quería documentar su transformación o simplemente encontrar una manera de merecer a la mujer que había capturado su corazón sin siquiera intentarlo. El viernes por la noche, después de 2 días de conversaciones tensas y miradas llenas de preguntas sin responder, Sebastián tomó una decisión que lo aterrorizaba. Iba a decirle la verdad a Paloma. No toda la verdad. Eso sería demasiado shock para una sola noche, pero al menos parte de ella. La encontró en la playa después de su turno, sentada en la arena con los pies descalzos y la mirada perdida en las olas iluminadas por la luna llena. Se había cambiado el uniforme por un vestido blanco sencillo que flotaba con la brisa marina. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, manteniéndose a una distancia prudente. Paloma lo miró durante un momento largo antes de asentir y señalar la arena junto a ella. Pensé que habías decidido evitarme para siempre, dijo sin mirarlo. No te estaba evitando. Estaba tratando de encontrar las palabras correctas. ¿Para qué? Sebastián se quitó los zapatos y hundió los pies en la arena aún tibia del día. Para explicarte por qué has estado sintiendo que no soy quien digo ser. Paloma se volteó hacia él completamente, la curiosidad reemplazando la frustración en su expresión. Te escucho. Sebastián respiró profundo, mirando las estrellas que brillaban con una claridad imposible de ver en la Ciudad de México. Mi nombre real es Sebastián, eso es verdad, pero mi apellido no es Reyes, y no vengo de trabajar en hoteles pequeños en Guadalajara. Hizo una pausa escogiendo cuidadosamente sus palabras. Vengo de una vida muy diferente, en la Ciudad de México, una vida que se había vuelto vacía. ¿Qué tipo de vida? Una donde tenía todo lo que pensé que quería, pero donde no conocía a una sola persona que me quisiera por quien realmente soy. Su voz se quebró ligeramente. Hace 2 semanas mi prometida me dejó. Me dijo que lo único interesante de mí era mi dinero. Paloma hizo un sonido suave de comprensión. ¿Y decidiste qué? ¿Escapar? Decidí empezar de nuevo. Quería conocer personas que no supieran nada de mi vida anterior, que me conocieran solo como Sebastián. Sin prejuicios, sin expectativas basadas en lo que tengo o no tengo. ¿Y qué tenías que fuera tan determinante? Sebastián la miró a los ojos, viendo reflejada en ellos la misma luz de las estrellas. Dinero, más del que necesito, más del que merezco, más del que cualquier persona debería tener mientras otras trabajan 2 empleos
para mantener a sus familias. ¿Eres rico? Sí. La palabra salió como una confesión. Muy rico. Paloma se quedó callada durante varios minutos, procesando la información. El sonido de las olas llenó el silencio entre ellos. ¿Por eso sabes de hoteles caros y hablas como alguien educado en escuelas privadas? Sí. Y por eso no sabía cambiar una bombilla o arreglar una tubería. Nunca había tenido que trabajar con mis manos hasta llegar aquí. ¿Y por qué me estás contando esto ahora? Sebastián se volteó hacia ella, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Porque en estos días he sido más yo mismo de lo que había sido en años, y porque me he enamorado de ti, y no puedo seguir construyendo algo tan importante sobre una mentira. Paloma parpadeó, sorprendida por la declaración directa. Sebastián, sé que es complicado. Sé que probablemente pienses que soy un loco millonario jugando a ser pobre, o que esto es algún tipo de experimento social perverso, y tal vez tengas razón en pensar eso porque así empezó. Pero lo que siento por ti, eso es lo más real que he experimentado en mi vida. Paloma se levantó abruptamente y comenzó a caminar hacia el agua. Sebastián la siguió, desesperado. Paloma, por favor, déjame explicar. Ella se detuvo cuando el agua le llegó a los tobillos, volteándose hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Sabes lo que más me duele? No es que tengas dinero, no es que hayas mentido sobre tu trabajo. Es que durante todas estas conversaciones sobre mis sueños, mis luchas, mi familia, tú sabías que podrías resolver todos nuestros problemas con una firma de cheque y no dijiste nada. No quería que eso cambiara la forma en que me veías, pero es que ya había cambiado. Su voz se quebró. Me había empezado a sentir algo por ti, por el Sebastián que conocí, el que trabajaba duro, el que me escuchaba hablar de arquitectura sostenible como si fuera la cosa más fascinante del mundo. ¿Ese Sebastián era real o solo era una actuación? Era real, es real. Se acercó a ella, pero se detuvo cuando Paloma levantó la mano. Todo lo que siento por ti es real, Paloma. La manera en que me haces querer ser mejor persona, la manera en que haces que cada día valga la pena, eso no tiene nada que ver con el dinero o las mentiras. Eso eres tú, y soy yo cuando estoy contigo. Paloma lo miró durante un momento que se sintió como una eternidad. Necesito tiempo para pensar. Esto es mucho. Lo entiendo. ¿Vas a quedarte en el hotel? ¿O vas a regresar a tu vida real ahora que se acabó el juego? No es un juego, Paloma. Y sí, me voy a quedar. Al menos hasta que termines de odiarte por haber sido tan idiota. A pesar de todo, Paloma sonrió ligeramente. No te odio, Sebastián, pero tampoco sé si puedo confiar en ti. Entonces déjame ganarte esa confianza. Déjame demostrarte que el hombre del que te enamoraste realmente existe. Paloma comenzó a caminar de regreso hacia la playa, pero antes de alejarse completamente, se volteó una vez más. ¿Cómo sé que esto no es solo otro experimento? ¿Cómo sé que cuando te aburras de jugar a ser normal, no vas a desaparecer de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido? Porque por primera vez en mi vida he encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Te he encontrado a ti. Paloma no respondió, pero tampoco se alejó inmediatamente. Se quedó ahí, con los pies en la arena y el vestido blanco flotando en la brisa, como una aparición hermosa y frágil que Sebastián temía perder para siempre. Esa noche no pudo grabar nada en su cámara. Se quedó despierto hasta el amanecer, preguntándose si había hecho lo correcto al confesar parcialmente la verdad o si acababa de destruir lo único bueno que había encontrado en su búsqueda de autenticidad. Los siguientes días fueron los más difíciles que Sebastián había vivido. Paloma no lo evitaba completamente, pero había levantado una barrera invisible entre ellos. Sus conversaciones se limitaban a lo estrictamente profesional, y aunque seguía siendo cortés, la calidez espontánea había desaparecido. Sebastián se sumergió en el trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Ricardo. Llegaba más temprano, se quedaba más tarde, y se ofrecía para cualquier tarea extra, sin importar lo difícil que fuera. Era como si estuviera tratando de demostrar a través del sudor y el esfuerzo físico que su transformación era genuina. El miércoles por la mañana, mientras limpiaba los cristales de la recepción, escuchó una conversación que le heló la sangre. «No sé qué vamos a hacer», decía Carmen por teléfono.
El aire acondicionado central falló completamente anoche y el técnico dice que necesitamos un compresor nuevo. Son 50,000 pesos que no tenemos en el presupuesto de emergencia. Sebastián casi se cae de la escalera. 50,000 pesos era lo que él gastaba en una cena en los restaurantes caros de Polanco. Podría resolver ese problema con una transferencia desde su teléfono, pero también sabía que cualquier oferta de ayuda financiera confirmaría todas las sospechas de Paloma sobre sus verdaderas intenciones. En lugar de eso, pasó su hora de almuerzo investigando en Internet sobre sistemas de aire acondicionado y reparaciones de emergencia. Para las 3 de la tarde, había encontrado 3 proveedores alternativos que ofrecían el mismo servicio por la mitad del precio y un tutorial sobre reparaciones temporales que podrían mantener el sistema funcionando hasta que llegara el repuesto. Carmen la abordó después de su turno. Escuché que tienen problemas con el aire acondicionado. Sí, es un desastre. Los huéspedes van a empezar a quejarse mañana mismo. Encontré algunas alternativas. Le mostró las cotizaciones que había impreso. Y creo que Ricardo y yo podríamos hacer una reparación temporal para mantenerlo funcionando al menos una semana más. Carmen revisó los papeles con sorpresa. Sebastián, esto podría salvar el hotel. ¿Cómo conseguiste estas cotizaciones? Llamé durante mi hora de comida y busqué tutoriales en YouTube sobre reparaciones de emergencia. Eres increíble. Ve a buscar a Ricardo. Vamos a intentar esa reparación ahora mismo. Las siguientes 4 horas fueron brutales. Sebastián y Ricardo trabajaron en la azotea bajo el sol implacable de la tarde, con Sebastián siguiendo las instrucciones del tutorial paso a paso, mientras Ricardo proporcionaba la experiencia práctica. Se quemaron con tuberías calientes, se cortaron con bordes afilados y Sebastián se golpeó la cabeza contra un ducto al menos 3 veces. Pero cuando finalmente lograron que el sistema funcionara, el aire fresco que salió de las ventilas fue como una victoria personal. No lo puedo creer, murmuró Ricardo limpiándose el sudor de la frente. Realmente funcionó. Sebastián, tal vez no seas tan inútil como pensé. Esa noche, exhausto pero satisfecho, Sebastián se dirigía a su cuarto cuando vio a Paloma esperándolo en el pasillo de empleados. Escuché lo que hiciste hoy, dijo sin preámbulos. Solo ayudé con una reparación. No, hiciste más que eso. Carmen dice que le ahorraste al hotel por lo menos 30,000 pesos y que encontraste soluciones que a ella nunca se le habrían ocurrido. Sebastián se encogió de hombros, sin saber qué decir. ¿Puedo preguntarte algo?, continuó Paloma. ¿Por qué no simplemente pagaste la reparación? Sé que podrías haberlo hecho sin ni siquiera sentirlo en tu cuenta bancaria, porque eso no habría ayudado realmente. Habría resuelto el problema inmediato, pero no habría enseñado nada a nadie, no habría construido nada duradero. Y además, hizo una pausa. Habría sido la respuesta fácil del hombre que era antes, no del hombre que quiero ser ahora. Paloma lo estudió con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. ¿Y quién quiere ser ahora? Alguien que usa todo lo que tiene, dinero, conexiones, conocimiento, para hacer una diferencia real, no solo para sentirse mejor consigo mismo. Alguien que entienda el valor del trabajo duro y la satisfacción de resolver problemas con creatividad en lugar de solo con dinero. ¿Y alguien en quien yo pueda confiar? Sebastián sintió como si todo dependiera de su respuesta. Alguien que merezca tu confianza, sí, aunque me tome el resto de mi vida demostrártelo. Paloma se acercó un paso y por primera vez desde su confesión en la playa, Sebastián vio una grieta en la barrera que había construido entre ellos. Sebastián, necesito que entiendas algo. No me molesta que tengas dinero. Me molesta que hayas pensado que era tan superficial que eso cambiaría mis sentimientos hacia ti. No pensé que fuera superficial. Pensé que era yo quien no tenía nada más que ofrecer además del dinero. Pero sí tienes más que ofrecer, lo que hiciste hoy, la manera en que te preocupas por la gente de aquí, cómo realmente escuchas cuando hablo de mis proyectos. Esa es la persona de la que me enamoré. El corazón de Sebastián se detuvo. ¿Dijiste enamoré? ¿En tiempo pasado? Paloma sonrió por primera vez en días y fue como ver el amanecer después de la tormenta más larga de su vida. No, Sebastián. Dije enamoré porque es así como comenzó. Pero mis sentimientos no han desaparecido, solo están confundidos. ¿Qué necesitas para que dejen de estar confundidos?
tiempo y honestidad completa. Nada más de mentiras, nada más de medias verdades. Si vamos a intentar esto, necesito saber exactamente quién eres. ¿Y si te digo quién soy exactamente y decides que es demasiado complicado? Paloma se acercó hasta que estuvieron lo suficientemente cerca para que él pudiera contar las pequeñas pecas doradas en sus mejillas. Entonces al menos será mi decisión basada en la verdad, no en una fantasía. Sebastián asintió, sabiendo que había llegado el momento de la confesión completa. Mañana por la noche, después del trabajo, mañana por la noche. Mientras la veía alejarse por el pasillo, Sebastián se dio cuenta de que había llegado el punto de no retorno. Mañana le diría toda la verdad sobre quién era, incluyendo el hecho de que él era el dueño del hotel donde ambos trabajaban. Y entonces descubriría si el amor que había encontrado era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la realidad completa de su vida. Es porque tú lo sabrás, Sebastián no durmió esa noche. Se quedó despierto planeando exactamente qué le diría a Paloma, cómo explicaría no solo quién era, sino por qué había hecho lo que había hecho. A las 4 de la mañana, finalmente encendió la cámara. Tal vez esta sea la última grabación, le dijo al lente. Mañana le voy a contar toda la verdad a Paloma, incluyendo el hecho de que soy el dueño de este hotel. Y hay una posibilidad muy real de que cuando termine de hablar ella me pida que me vaya y nunca regrese. Se pasó la mano por el cabello, que había crecido lo suficiente para estar despeinado de manera natural. Pero ¿sabes qué? He aprendido algo en estas semanas. He aprendido que algunas cosas valen la pena el riesgo, y ella vale la pena cualquier riesgo. El día pasó en una nebulosa de nerviosismo y trabajo rutinario. Sebastián se las arregló para completar sus tareas sin lastimarse, lo cual era un milagro, considerando lo distraído que estaba. Cada vez que veía a Paloma durante el día, ella le sonreía con una mezcla de calidez y aprensión que no ayudaba para nada a calmar sus nervios. A las 6 de la tarde, después de que terminó su turno, se duchó y se cambió por la ropa más decente que tenía, unos pantalones de mezclilla oscuros y una camisa blanca de algodón. Se miró en el pequeño espejo de su cuarto y vio a un hombre que había cambiado dramáticamente en pocas semanas. Su piel estaba bronceada por el trabajo bajo el sol, había perdido el aspecto suave y cuidado del ejecutivo, y sus manos mostraban los callos y pequeñas cicatrices del trabajo manual. Encontró a Paloma esperándolo en el mismo lugar de la playa donde había hecho su primera confesión parcial. Esta vez, llevaba un vestido amarillo que hacía que su piel brillara como oro bajo la luz del atardecer. ¿Lista para la verdad completa?, preguntó, sentándose en la arena junto a ella. Tan lista como se puede estar para algo que probablemente va a cambiar todo, respondió Paloma. Sebastián respiró profundo y comenzó desde el principio. Le habló de su infancia solitaria como hijo único de padres emocionalmente distantes. Le contó sobre su obsesión temprana con el éxito financiero como una forma de llenar el vacío emocional. Le describió los años de trabajo incansable construyendo su empresa desde cero, sacrificando relaciones y experiencias personales por el crecimiento de los negocios. Cuando tenía 30 años ya era millonario. Cuando tenía 33, era multimillonario. Y cuando cumplí 35 hace 6 meses, me di cuenta de que no tenía a nadie con quien celebrar que realmente me importara. Paloma escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles, pero principalmente dejándolo hablar. La empresa se llama Grupo Hotelero Costa Maya. Tenemos 12 propiedades en la Riviera Maya, Cancún, Puerto Vallarta y Cabo. Hizo una pausa, preparándose para la parte más difícil. Este hotel, Paraíso Azul, fue mi primera adquisición. Es donde comenzó todo. Los ojos de Paloma se abrieron completamente. ¿Eres el dueño de este hotel? Sí, soy tu jefe, técnicamente hablando. Paloma se levantó abruptamente y comenzó a caminar en círculos por la arena. Dios mío, Sebastián, ¿tienes idea de lo que esto significa? Que he estado viviendo una mentira aún más grande de lo que pensabas. No, bueno, sí, eso también, pero se detuvo frente a él. Significa que cada conversación que hemos tenido sobre las mejoras que necesita el hotel, sobre eficiencia energética, sobre cómo tratar mejor a los empleados, tú realmente podrías implementar esos cambios. Sebastián parpadeó,
sorprendido. No era la reacción que había esperado. ¿No estás furiosa porque he estado mintiéndote sobre algo tan fundamental? Estoy procesando eso, admitió Paloma. Pero también estoy pensando en todas las veces que te quedaste callado mientras Carmen se estresaba por el presupuesto o cuando Ricardo se quejaba de que los de arriba no entendían las necesidades reales del hotel. Quería entender los problemas desde adentro antes de intentar solucionarlos desde arriba. ¿Y qué has aprendido? Sebastián se levantó y se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. He aprendido que había estado dirigiendo mi empresa como un extraño, que no conocía a la gente que hace que funcione día a día, que hay una diferencia enorme entre leer reportes financieros y realmente entender lo que significan esos números en términos de vidas humanas. ¿Y qué planeas hacer con esa información? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sebastián miró hacia el horizonte donde el sol estaba comenzando a tocar el agua. Podría regresar a mi oficina en México DF e implementar algunos cambios desde arriba. O podría quedarme aquí y construir algo diferente. ¿Qué quieres decir con quedarte aquí? Quiero decir hacer de Paraíso Azul un modelo de lo que puede ser un hotel cuando realmente se preocupa por sus empleados y su comunidad. Quiero implementar todas esas ideas tuyas sobre sostenibilidad. Quiero asegurarme de que personas como Carmen nunca más tengan que estresarse por reparaciones de 50,000 pesos. Paloma lo miró con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado hasta el alma. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Dónde encajo yo en todos estos planes nobles? Tú eres la razón por la que quiero hacer todo esto. Tú me enseñaste que el éxito real no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas y mejoras. Me enseñaste que el amor verdadero es ver lo mejor en alguien y ayudarlo a convertirse en esa persona. Sebastián se acercó un paso más. Te amo, Paloma. No porque seas hermosa, aunque lo eres. No porque seas inteligente, aunque lo eres. Te amo porque contigo he descubierto quién puedo ser cuando soy la mejor versión de mí mismo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. Sebastián, esto es tan complicado. No tiene que serlo. Podemos tomar las decisiones que lo hagan simple. ¿Qué decisiones? Tú podrías ser mi socia, no solo en el amor, sino en los negocios. Podrías diseñar la renovación sustentable de este hotel y después podríamos expandir el modelo a todas las otras propiedades. Podrías tener el estudio de arquitectura que sueñas, pero conectado con algo más grande. Paloma se limpió las lágrimas, pero no dejaba de llorar. ¿Y si no funciona? ¿Y si el rico millonario se cansa de jugar a cambiar el mundo? Sebastián tomó sus manos, sintiendo los callos familiares que había llegado a amar. Entonces habré tenido la suerte de amar y ser amado por la mujer más extraordinaria del mundo, aunque sea por poco tiempo. Pero Paloma, te prometo que voy a pasar cada día de mi vida tratando de merecer tu amor y tu confianza. Paloma lo miró a los ojos durante un momento que se sintió eterno. Entonces, lentamente, se puso de puntitas y lo besó. Fue un beso suave, tentativo al principio, pero que creció en intensidad hasta que ambos se aferraron el uno al otro como si fueran las únicas cosas sólidas en un mundo que se movía demasiado rápido. Cuando finalmente se separaron, Paloma apoyó su frente contra la de él. Espero que sepas lo que estás haciendo, Sebastián Herrera. No tengo ni idea, admitió, pero estoy dispuesto a aprenderlo contigo. La mañana siguiente, Sebastián despertó con una sensación que no había experimentado en años. Esperanza genuina mezclada con propósito claro. Por primera vez desde que había llegado al hotel, no encendió la cámara para grabar sus pensamientos. Ya no necesitaba documentar su transformación, ahora necesitaba vivirla. Se vistió con su uniforme de trabajo por última vez, pero esta vez con un plan completamente diferente. Hoy revelaría su identidad real al personal del hotel y esperaba que la relación que había construido con cada uno de ellos durante estas semanas fuera lo suficientemente sólida para sobrevivir al shock. Encontró a Carmen en su oficina a las 7 de la mañana, revisando los horarios de la semana. Carmen, ¿podrías convocar a una reunión de todo el personal a las 2 de la tarde? Necesito decirles algo importante. ¿Está todo bien, Sebastián? Te ves diferente hoy. Todo va a estar bien. Mejor que bien, espero. Pero necesito hablar con todos juntos. Carmen asintió, aunque la curiosidad era evidente en su expresión.
El resto de la mañana pasó en una nebulosa. Sebastián completó sus tareas de mantenimiento con Ricardo, quien notó inmediatamente que algo había cambiado. «Estás muy callado hoy, muchacho. ¿Problemas con Paloma?» «No, Ricardo. Al contrario, creo que finalmente las cosas van por buen camino. Me alegra escuchar eso. Esa muchacha es especial, no la dejes ir». «No tengo intención de hacerlo». A las 2 en punto, todo el personal se reunió en el salón de conferencias del hotel. Sebastián había pedido específicamente que Paloma estuviera presente, aunque ella ya conocía la verdad. Necesitaba su apoyo moral para lo que estaba a punto de hacer. 23 empleados se acomodaron en las sillas, desde María la cocinera hasta Jorge el bartender, desde Lupita de housekeeping hasta Ricardo de mantenimiento. Todos lo miraban con curiosidad, preguntándose por qué el empleado más nuevo había convocado una reunión. Sebastián se puso de pie frente al grupo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Primero, quiero agradecerles por haberme acogido como parte de la familia durante estas 3 semanas. Han sido las semanas más importantes de mi vida, y eso es gracias a cada uno de ustedes». Murmuros confusos recorrieron el grupo. «Pero hay algo que necesito contarles, algo que debería haber sido honesto desde el principio», respiró profundo. «Mi nombre real es Sebastián Herrera y soy el dueño de este hotel». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el aire acondicionado funcionando. Luego estallaron las voces. «¿Qué? No puede ser. ¿Esto es una broma?» Carmen se puso de pie lentamente, su rostro pálido. ¿Eres el señor Herrera? ¿El CEO de Grupo Hotelero Costa Maya?» «Sí, Carmen. Y antes de que se enojen conmigo por haberles mentido, déjenme explicarles por qué lo hice». Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián les contó su historia. Les habló de su vida vacía en México DF, de su ruptura con Fernanda, de su decisión desesperada de encontrar algo real en su vida. Les explicó cómo trabajar junto a ellos le había enseñado más sobre el negocio hotelero en 3 semanas que todo lo que había aprendido en 10 años de juntas ejecutivas. «Sé que se sienten traicionados», continuó. «Sé que probablemente piensan que esto fue algún tipo de experimento cruel del jefe rico jugando a ser trabajador. Pero quiero que sepan que cada amistad que construí aquí es real. Cada conversación, cada risa, cada momento de trabajo duro juntos, eso no fue actuación. Ese fue yo descubriendo quién realmente puedo ser». Ricardo se levantó, su rostro enrojecido de ira. «¿Quieres decir que mientras todos nosotros nos preocupábamos por nuestros empleos, por llegar a fin de mes, por mantener a nuestras familias, tú estabas aquí jugando a ser pobre?» «Ricardo, entiendo tu enojo. No entiendes nada». Ricardo caminó hacia él. «¿Tienes idea de lo que es trabajar 12 horas al día sabiendo que un error pequeño puede costarte el trabajo que necesitas para alimentar a tus hijos?» «No, no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Y eso es exactamente lo que quiero cambiar». «¿Cambiar cómo?» Sebastián miró a Paloma, quien le asintió con aliento. «Quiero convertir este hotel en un modelo de cómo debe tratarse a los empleados. Quiero implementar un programa de participación en las ganancias. Quiero crear un fondo de educación para los hijos de todos los empleados. Quiero asegurarme de que nunca más tengamos que improvisar reparaciones porque no hay presupuesto para mantenimiento adecuado». María, quien había estado callada hasta entonces, habló con voz temblorosa. «¿Y cómo sabemos que no vas a desaparecer mañana de vuelta a tu vida de rico y nos vas a dejar aquí como si nada hubiera pasado? Porque voy a mudarme permanentemente a Playa del Carmen. Voy a dirigir este hotel desde aquí, no desde una oficina en México DF, y voy a hacer todo esto con la ayuda de Paloma, quien va a diseñar una renovación completamente sustentable del hotel». Todas las miradas se voltearon hacia Paloma, quien se sonrojó, pero se puso de pie junto a Sebastián. «Es verdad», dijo. «Sebastián y yo vamos a trabajar juntos para hacer de Paraíso Azul algo especial. No solo un hotel exitoso, sino un lugar donde los empleados se sientan valorados y los huéspedes vivan una experiencia auténtica de la cultura maya». Carmen se acercó lentamente a Sebastián, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. «¿Realmente eres el dueño?» «Sí». «¿Y realmente vas a implementar todos esos cambios?» «Sí.
y voy a empezar hoy mismo con aumentos del 20% para todo el personal. El silencio volvió a caer sobre el grupo, pero esta vez era de shock en lugar de ira. Sebastián, dijo Jorge finalmente, no sé si eres un genio o un loco, pero si realmente vas a cumplir lo que dices, creo que podemos perdonarte por habernos mentido. ¿En serio? Mira, intervino Lupita, todos aquí hemos tenido trabajos donde los jefes nos trataban como números en una hoja de cálculo. Si tú realmente quieres ser diferente, si realmente quieres conocernos y valorarnos, entonces tal vez tu forma loca de hacerlo no estuvo tan mal. Ricardo se cruzó de brazos, aún escéptico. Vamos a ver qué tan real es todo esto. Pero por ahora, supongo que te puedes quedar, jefe. La palabra jefe la dijo con una sonrisa que suavizaba toda la tensión. Sebastián sintió una emoción abrumadora. Gracias. A todos ustedes. No van a lamentarse de darme esta oportunidad. Mientras el grupo se dispersaba, con conversaciones animadas sobre los cambios que se avecinaban, Paloma se acercó a él. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera encontrado mi hogar. ¿Y ahora qué? Sebastián la tomó de la mano, entrelazando sus dedos. Ahora construimos algo hermoso juntos. La renovación de Paraíso Azul había tomado 4 meses, pero el resultado había superado todas las expectativas. Paneles solares discretamente integrados en los techos proporcionaban el 60% de la energía del hotel. Un sistema innovador de recolección de agua de lluvia mantenía los jardines exuberantes incluso en la temporada seca. Las habitaciones habían sido rediseñadas con materiales locales y toques de arte maya auténtico, creando espacios que eran lujosos pero respetuosos con la cultura local. Pero el cambio más significativo no era visible para los huéspedes. El comedor de empleados ahora tenía las mismas comodidades que el restaurante principal. Había sido creado un centro de capacitación donde los empleados podían tomar cursos de inglés, computación y administración hotelera. El fondo educativo ya había permitido que 5 hijos de empleados comenzaran sus estudios universitarios. Sebastián estaba en su nueva oficina, una versión mucho más modesta de su anterior penthouse corporativo, ubicada en el mismo piso que el área de empleados, revisando los números del trimestre, cuando Paloma entró con 2 tazas de café y una sonrisa radiante. Los huéspedes de la suite presidencial acaban de hacer check-out y pidieron específicamente hablar contigo para felicitarte por el hotel, le dijo, sentándose en el escritorio frente a él. ¿En serio? ¿Qué dijeron? Que nunca habían estado en un lugar donde se sintiera tan auténtico y al mismo tiempo tan profesional, y que la pasión de todos los empleados era evidente en cada detalle. Sebastián sonrió, recordando cómo 6 meses atrás esas palabras no habrían significado nada para él. Ahora eran la validación de todo por lo que había trabajado. Hay algo más, continuó Paloma. La revista Architectural Digest quiere hacer un artículo sobre el hotel, específicamente sobre cómo la renovación sustentable ha creado un modelo de turismo responsable. ¿Y mencionan tu trabajo de diseño? Sí, pero esa no es la parte importante. La parte importante es que 3 cadenas hoteleras internacionales han contactado mi estudio para consultoría sobre proyectos similares. Sebastián se levantó y la abrazó, sintiendo el orgullo hinchándose en su pecho. ¿Recuerdas cuando me dijiste que algún día tendrías tu propio estudio de diseño sustentable? Bueno, ya no es algún día, es ahora. Paloma se separó para mirarlo a los ojos. Todo esto es gracias a ti, lo sabes, ¿verdad? No, Paloma, todo esto es gracias a nosotros. Tú me enseñaste que tener recursos significa responsabilidad. Yo simplemente proporcioné los recursos para tus ideas brillantes. Se besaron suavemente, y Sebastián pensó en lo diferente que se sentía este beso, comparado con cualquier demostración de afecto que había recibido en su vida anterior. No había cálculo detrás, no había agenda oculta, solo amor puro y la satisfacción de haber construido algo hermoso juntos. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Sebastián cuando se separaron. «¿Otra sorpresa? Ya convertiste mi vida en un cuento de hadas, ¿qué más puedes hacer?» Sebastián sacó una pequeña caja de terciopelo del cajón de su escritorio. «Puedo pedirte que te cases conmigo». Paloma se quedó sin aliento, sus manos volando a su boca. «Sebastián, sé que es loco. Sé que hace 6 meses ni siquiera nos conocíamos.
pero también sé que contigo he encontrado todo lo que estaba buscando, sin saber que lo estaba buscando. Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba como las estrellas que habían visto juntos en la playa. Paloma Reyes, ¿me harías el honor de ser mi esposa, mi socia y mi compañera de aventuras para el resto de nuestras vidas? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Paloma cuando extendió la mano. Sí, Sebastián, sí a todo. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Paloma notó algo grabado en el interior. ¿Qué dice aquí? Para la mujer que me enseñó a ser real. Esa noche, celebraron con todo el personal del hotel en el jardín que habían rediseñado juntos. Ricardo había preparado un asado especial, María había hecho un pastel de 3 niveles decorado con flores tropicales y Jorge había creado un cóctel especial que llamó Amor Verdadero. Mientras Sebastián veía a Paloma riéndose con Carmen sobre los planes de boda, mientras escuchaba a Ricardo contándole a los otros empleados sobre todas las mejoras que se planeaban para el próximo año, mientras sentía la brisa caribeña y olía las flores que habían plantado juntos, se dio cuenta de algo profundo. Había comenzado este viaje tratando de documentar su transformación, pensando que necesitaba convertirse en alguien diferente para encontrar el amor real. Pero la verdad era más simple y más compleja al mismo tiempo. No había necesitado convertirse en alguien diferente. Había necesitado convertirse en la mejor versión de quien ya era. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Fernanda, su exprometida, quien aparentemente había visto el artículo sobre el hotel en una revista de negocios. Sebastián, escuché sobre tu nuevo proyecto. Me da mucho gusto que hayas encontrado tu pasión. Espero que seas muy feliz. Sebastián leyó el mensaje. Sintió un momento de gratitud hacia la mujer que lo había lastimado, pero que también lo había liberado. Y luego borró el mensaje. Ese capítulo de su vida había terminado completamente. ¿Todo bien?, preguntó Paloma, acercándose con 2 copas de champán. Perfecto, respondió guardando el teléfono y tomando su copa. Absolutamente perfecto. Mientras brindaban bajo las estrellas, con el sonido de las olas como música de fondo, y rodeados por las personas que se habían convertido en su familia elegida, Sebastián supo que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Había encontrado su hogar, y por primera vez en su vida, cuando alguien le preguntaba quién era, podía responder con completa honestidad: «Soy Sebastián Herrera, y soy exactamente donde pertenezco». La cámara que había usado para documentar su transformación permanecía guardada en un cajón, ya no necesaria. Su nueva vida no necesitaba ser grabada, necesitaba ser vivida, un día hermoso a la vez, junto a la mujer que había cambiado todo al verlo realmente por primera vez.